Muy buenos días, el tema de hoy es la voluntad. Vamos al libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad. Encontramos que para poder cumplir nuestra voluntad es importante, indispensable, cumplir primeramente la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuál es la voluntad del Dios que lo que usted está haciendo, obrando? ¿Será que la voluntad de Dios o la voluntad de sus emociones, sus pensamientos? O como lo hablamos en un devocional, la voluntad de su yo. ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios? Ya que si usted y yo queremos avanzar y evolucionar en muchas cosas de la vida que nos hemos proyectado, propuesto y creemos que estamos obrando y avanzando en Dios, ¿estamos cumpliendo los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nos dejó? ¿O será que usted todavía es de esas personas que viven en unión libre, pero va a la iglesia, va a los ayunos, va a la oración, va a la intercesión, lee la palabra, pero no se ha casado y cree que está bien delante del Señor? Cuando el Señor, la palabra de Dios dice que Él bendice lo que está bajo cobertura, el matrimonio, no en fornicación. Por eso dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y fornicación es eso, o personas que tienen relaciones fuera del matrimonio. Una persona, como dicen por ahí, que tiene un arrocito en bajo, pero continúa con esa relación, pero yo busco de Dios, yo dependo de Dios. O sea, lo hace a su manera, no a la manera de Dios. Y hay personas que buscan a Dios así, que van a la iglesia pero siguen con sus concupiscencias, con sus pecados, con su inmoralidad, con el engaño, con la traición. ¿Cree que ahí está Dios? Ahí no está Dios. Ahí está su propia voluntad y cree que están obrando acorde a la voluntad del Señor, pero sin obedecer los mandamientos y estatutos que el Señor nos dejó a través de las Escrituras. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir? Que vivir en santidad y honor es valorar a la mujer, a la esposa, esa madre, esa esposa, esa hija, esa mujer, esa madre de familia, pero también esa mujer valorada por usted y por mí en el hogar. Una mujer, honrarla, valorarla, respetarla en todo para poderla tener en este lugar de santidad y honor. Pero dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es esas concupiscencias de personas de pronto que son casados en su matrimonio, pero se lo pasan viendo pornografía. Y muchas veces pretenden aplicar eso en la relación marital, en el matrimonio. Ahí no está Dios, ahí está la inmundicia, está el pecado, lo dice ahí las concupiscencias. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Usted y yo no podemos engañar a nuestros hermanos, no podemos mentir ni manipular, ni ser vengadores. El Señor es el que venga nuestros agravios, Él es el que nos defiende. Por eso debemos mirar cómo estamos trabajando y obrando a la luz de las Escrituras. Por eso el mejor espejo para que usted y yo nos podamos mirar es la palabra. ¿Qué me habla la palabra? ¿Qué me dice el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Qué me confronta? Porque la palabra debe confrontarnos a usted y a mí. ¿Cómo estoy obrando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy ejecutando las cosas? ¿Será que le agrada a Dios? ¿O será que yo pretendo de pronto agradarles a los demás, menos a Dios? Y creo que estoy obrando bien con Dios porque como yo oro, como yo de vez en cuando leo la palabra, de vez en cuando voy a la iglesia, entonces estoy con Dios. Ahí no estoy con Dios. Estoy obrando a mi voluntad y a mis deseos. Por eso el tema de hoy es la voluntad. Pero para poder conocer la voluntad suya y mía, debemos primeramente conocer la voluntad de Dios. Pero sobre todo, obedecer la voluntad que Dios nos está mandando. Por eso nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire que la inmundicia, habla aquí la palabra, la encierra como la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la anarquía, la rebelión, el pecado, la mentira, el engaño, la traición. Todo eso encierra lo que es inmundicia, sino a santificación. Muchos piensan en esta época es muy difícil vivir en santidad delante de Dios por las redes sociales, los medios de comunicación, la igualdad de género, tantas cosas que se ve el pecado por todas partes. Es imposible, no es imposible. Es posible delante del Señor. Lo único que usted y yo tenemos que tener son los hábitos espirituales. Si nos esforzamos a orar, a clamar, a gemir delante del Señor, postrarnos delante de la presencia del Señor antes de comenzar nuestro día, pero también tener hábitos espirituales como son los ayunos, entrar en ayunos por lo menos 2 veces a la semana, porque la carne toca debilitarla. La única forma de debilitarla es a través del ayuno. Y la única forma de poder vivificar el espíritu es con los ayunos, la meditación y el estudio de la palabra. Para que haya un cambio y una transformación a través de nuestras vidas, debemos ejercer los hábitos espirituales para que el Señor entre y obre en nuestras vidas y poder vivir y andar en la voluntad de Dios y poder conocer la voluntad que Dios
tiene para usted y para mí. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en el libro Romanos capítulo 12, 1 y 2. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dentro de la voluntad encontramos que la voluntad del Señor es que nuestro cuerpo no lo podemos prestar para fornicación, para inmoralidad, para inmundicia. Dice que nuestros cuerpos deben ser presentados delante de Dios, pero como cuerpos irreprensibles sin tacha, sin mancha, sin inmoralidad, sin pornografía, sin masturbación, nada que nos ate al mundo del pecado, nada que nos ate a este mundo, nada que nos ate al pasado. Por eso le dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, cuando usted y yo entramos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador a través de un encuentro o el bautizo, usted y yo, el cuerpo que tenemos ya no nos pertenece, le pertenece al Espíritu Santo. Él es el que debe gobernar nuestro cuerpo, debe renovarlo, restaurarlo. A medida que usted y yo oramos y pedimos a diario, viene el Espíritu Santo, lo purifica, lo santifica, lo renueva, lo restaura nuestro cuerpo. Pero no lo podemos presentar nuestros miembros para inmundicia, para el pecado. Nuestro cuerpo debe estar en santidad delante del Dios, pero como le decía, eso se debe trabajar con los hábitos espirituales para que la carne no se levante, para que la carne no nos lleve a delinquir en el pecado y la inmoralidad. No. Pero también nos habla aquí que no nos debemos conformar a este mundo. Es que yo no le veo nada de malo que vivan dos hombres, que vivan dos mujeres, que se casen dos hombres, que se casen dos mujeres, que tengan hijos. Yo no le veo nada de malo, pero dice, no os conforméis a este siglo. O sea, este mundo nos puede vender todo lo que sea, pero usted y yo debemos concentrarnos y obedecer los mandamientos del Señor. Por eso dentro de la voluntad está obedecer la voluntad de Dios. Pero cuando obedecemos la voluntad de Dios, conocemos cuál es lo bueno, lo perfecto, lo agradable delante de Dios. Por eso ahí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por el medio de la renovación. La única forma para poder conocer y entender cómo podemos renovarnos es renovando nuestra mente con la palabra, con memorizar textos bíblicos, meditar y estudiar la palabra a diario para renovar nuestra mente. Pero lo mejor aún, conocer la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios que dice que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta la podemos conocer cuando usted y yo nos sometemos a esos tiempos de meditar y estudiar la palabra. El Señor viene y nos lleva a un camino de transformación en lo que debemos renovar y restaurar en cada uno de nuestros pensamientos, carácter, palabras, acciones y decisiones. Y el Señor viene y nos lleva a esa renovación y nos vamos dando cuenta que otras personas dicen, no sé cómo ha cambiado, habla diferente, piensa diferente, actúa diferente. Pero es precisamente, ¿por qué? Porque nos hemos dedicado realmente que haya un camino de transformación en nuestras vidas. Por eso debe haber primeramente una conversión. La conversión tiene que nacer del corazón. En 1 Corintios 1:30 nos habla la palabra, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. También dice acá, sabiduría, justificación, santificación y redención. Delante de Dios, usted y yo podemos estar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos su sabiduría, hemos sido justificados, hemos sido santificados, pero lo mejor, a través del poder de la sangre de Cristo, hemos sido redimidos de todo argumento del enemigo y hay un camino de transformación. Ya que aquí nos habla de una seguridad eterna que la podemos obtener a través de nuestro Señor Jesucristo. A medida que usted y yo conocemos de Cristo, vienen varias cosas y entre ellas una justificación, la redención y la santificación. Es un proceso en el cual comienza en la conversión de un pecador y es por medio del cual el Espíritu de Dios nos va haciendo más parecidos y como Cristo, pero también más libres de la influencia del pecado. Yo no sé que todavía de pronto dentro de su voluntad lo tiene atado al pasado. Serán sus pensamientos, sus deseos, sus frustraciones, sus luchas, sus inseguridades, de pronto su carácter, de pronto las personas que lo rodean, que todavía tiene personas del viejo hombre, amigos del pasado y no se ha podido desligar y como que intenta cambiar, pero no veo ningún cambio porque resulta que esas amistades no lo dejan avanzar ni evolucionar en las cosas de Dios y cree que está haciendo el mayor esfuerzo, no lo está haciendo porque hay personas que nos han desligado de su pasado y el Señor lo que está hablando es eso, para que podamos estar en la voluntad de Dios y poder conocer cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, debemos desligar nuestros pasados y nacer en el nuevo hombre.